Seguimos acá, Carlos. Acabamos de ver a Osvaldo Bayer muy claro en su explicación del origen del 1 de Mayo. ¿Qué reflexión haces? ¿Te merece? No, yo me quedé pensando la pregunta que hacía Katy, si es un día de fiesta o es una jornada de lucha. Y como bien explicó Osvaldo Bayer, es evidentemente una jornada de lucha. Comenzó como una jornada de lucha. No es que después no fue fiesta del trabajo. Entonces, empieza con una jornada de lucha. Argentina fue uno de los pocos países del mundo que adhirió a la convocatoria que había hecho la Internacional Socialista en un congreso de 1889, vota que los 1 de mayo, y el primer 1 de mayo se conmemoraba era el de 1890, se hagan actos en todo el mundo en conmemoración no solo de los mártires de Chicago, sino de la lucha por las 8 horas. Y entonces surgieron, los actos estaban prohibidos. No eran huelgas, si uno hacía un acto ese día o hacía huelga o era después del horario de trabajo. Y como cuenta bien Bayer, como los primeros 1 de Mayo en nuestro país, sobre todo cuando comienza el siglo XX y la clase obrera empieza a desarrollar sus organizaciones, son reprimidos, es muy violento. Cuenta el caso de Juan Ocampo, este joven asesinado por las tropas del coronel Falcón y por que presidía Roca el país, y de ahí en más, permanentemente los 1 de Mayo eran atacados y eran convertidos en un verdadero enfrentamiento con la policía. Eso fue durante muchísimos años, se mantuvo así. Eso no. Recién a mediados de los 20, el régimen, estaban los radicales en el gobierno, lo decretan feriado. ¿Para qué? Para evitar que ese día los trabajadores hicieran paro, se concentraran de a miles, y entonces en un feriado empezar con una liturgia de que era un día de conmemorar, pero que ir de picnic, Claro. quitarle el carácter de lucha. Por eso feriado. Y dar el carácter de lucha y que la gente se quedara en su casa o, te digo, hiciera picnic. Sí, como un domingo, como si fuera un domingo. Como si fuera exactamente. Un día de descanso, ¿no? Un día de descanso y a lo sumo un día de reflexión, decían las organizaciones sindicales, en esa época dominada por socialistas, anarquistas y sindicalistas en general, mucho antes de la llegada del peronismo. Ajá, Pero claro. siempre se mantuvo el 1 de Mayo como un día que los trabajadores de alguna manera reivindicaban, y era una jornada de lucha con este tema de que aunque era feriado, se mantenían los actos. Eso, bueno, eso va a ser durante un tiempo, pero no, bajo el peronismo se convierte en la fiesta del trabajo. El peronismo, para quitarle cualquier atisbo de que fuera una lucha reivindicativa de los trabajadores, Claro. así surgió, contra los empresarios, contra los banqueros, contra los terratenientes, Sí, los industriales. los estancieros, los industriales, Los oligarcas. la burguesía, como decimos nosotros, la burguesía, o sea, de las dos clases antagónicas y mayoritarias de la sociedad, la clase obrera por un lado y la clase capitalista minoritaria, pero poseedora de todos los medios con que se producen las riquezas, o sea, de la tierra, de los bancos y de la fábrica, no chocaran. Y esa es la ideología última del peronismo, que es que entre el capital y el trabajo tiene que haber armonía. Entonces, si tiene que haber armonía, el 1 de Mayo no puede ser un día clasista, o sea, un día de lucha contra el otro. Claro. Entonces, decía un día de fiesta. No solo ya el feriado que era de antes, sino de la fiesta. ¿Y fiesta de qué? Decía el peronismo. Y la fiesta de las cosas que el movimiento obrero consiguió bajo el peronismo. No que eran producto de luchas ancestrales, de décadas de mártires, de gente presa, y que de alguna manera el peronismo, para tener el apoyo de la clase obrera, tuvo que hacer esas concesiones, sino que era una concesión divina que daba el general Perón. Y esta relación entre la deidad, Perón, no está ajena. La fiesta del trabajo es la fiesta del trabajo.
Era acto en Plaza de Mayo y el orador era Perón. Ah, mira. Un dirigente de la CGT, a veces hablaba Evita y hablaba Perón. Así fue durante el gobierno peronista. Durante el primer y segundo gobierno peronista. Salvo, hubo algunos momentos, el 53 fue muy difícil porque 15 días antes los gorilas en un acto de la CGT en Plaza de Mayo pusieron una bomba, Ah, bien. dos bombas, y mataron a 7 trabajadores. Lo mismo la gente concurrió al acto el 1 de mayo, pero había mucha bronca. Entre ese periodo, entre el 15 de abril y el 1 de mayo, los trabajadores tomaron venganza por sus manos, quemaron el Jockey Club, la sede de los partidos socialistas, una serie que eran todos los gorilas que estaban agitando contra el gobierno de Perón. Y querían romper esa idea de unidad. No, y el tema es muy interesante bueno. porque la fiesta del trabajo, Hugo del Carril, nada más y nada menos, el cantor por excelencia de la marcha peronista, y la otra marcha que es poco conocida, porque después se la fue ocultando, es el canto al trabajo. Y que dice más o menos así: hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios. Y sigue, ¿no? Profundamente reaccionaria toda la letra, hecha por Oscar Ivanišević. Los jóvenes no saben quién es Oscar Ivanišević. Fue ministro de Educación en el primer gobierno de Perón y fue ministro de Educación en el gobierno de Isabel. Después, cuando continuemos, les voy a contar, cuando hablemos de la última etapa del peronismo, les voy a contar quién fue este señor Oscar Ivanišević, el de la letra, junto con Cátulo Castillo, de este canto al trabajo. Mirá, muy bien. Mirá qué cosas se aprende. Un canto para el Papa Francisco hoy sería. Bueno, muy interesante lo que dice Carlos. Me decías, Katy, le querías hacer una pregunta por esto que está contando. No, bueno, lo que vos le preguntabas, que esto fue así incluso en el retorno de Perón. Claro, bueno, sí, esta fue la primera época peronista, o sea, hasta el 55 que vino el golpe de la Libertadora, como se le llama, y después en el retorno de Perón. Claro, el peronismo siguió? Con la fusiladora en el 55, se termina el peronismo, empiezan los ataques a los sindicatos de parte del gorilaje. Tengan en cuenta lo siguiente: el peronismo logró una sindicalización extendida y masiva de la clase obrera porque a su vez estatizó los sindicatos, o sea, los ligó directamente al rol del Estado, o sea, se logró la masividad a costa de perder independencia. Los trabajadores perdieron la independencia, el 1 de mayo dejó de ser un día de lucha para ser un día de fiesta, pero eso era un símbolo. Lo que era todos los día a día era entre el capital y el trabajo, para nombrar el capital, nombrar a los capitalistas, y en el trabajo nombrar a los trabajadores, a los asalariados, o dirían entre la burguesía y el proletariado, surgir una tercera posición que se mantenía con el objetivo de actuar en forma mancomunada, cuando todos sabemos que no es así, porque los grandes, como se muestra en la crisis actual, Claro. los grandes capitalistas son los ganadores y los trabajadores somos los que seguimos pagando siempre las consecuencias. Esa política era fiesta del trabajo y se elegía la reina del trabajo, que era, cada sindicato presentaba a su reina y ahí competían los sindicatos, no por los sillones, sino porque qué sindicato ponía la reina. Y eso se mantuvo. Cortada la tradición. Después vamos a hablar con Alejandra de esta tradición. Cortada la tradición de las fiestas del trabajo, Perón retorna, vino la dictadura militar de Aramburu y Rojas, y después, todo el proceso donde un régimen donde estuvo proscrito el peronismo por 18 años, hasta que, producto del levantamiento del pueblo argentino, Cordobazo, Rosales, obligó a retirar a esa dictadura que pensaba quedarse años y convocar elecciones. Ahí viene Perón. Perón no está en el primer 1 de mayo, porque el primer 1 de mayo se hace, el 25 de mayo del 73 recién asume Cámpora, Claro, el gobierno. Entonces Perón
asume en septiembre de ese año la presidencia y se convoca al 1 de mayo del 74, es el primero el primero de su tercer gobierno y el último, porque va a morir 2 meses después. Claro. Ese 1 de mayo pasó a la Claro. historia porque es el famoso 1 de mayo de enfrentamiento con la tendencia, con los montos y todos los sectores sindicales que respondían a la ala izquierda del peronismo. Y yo recomiendo a todo el mundo que pueda, que lo vea, que está en YouTube y eso. El discurso. El discurso discurso es de Perón. terrible, te pone los pelos de punta. Cuando la juventud le empieza a reclamar qué pasa, general, que está lleno de gorila el gobierno popular, y Perón le contesta en forma brutal, pero es muy brutal. Pero esta brutalidad, el otro día buscando en YouTube, antes de esto, es fiesta del trabajo. Y creo que está en Mira. uno de los videos. Y con Reina. Y con Reina, Eso no efectivamente, sabía, Katy. eso no sabía. Está Por con favor, Reina. no Y nos entonces olvidemos de Isabel eso. le pone la banda a la Reina, que creo que era del Sindicato de Obras Sanitarias, si no me equivoco. Perón se tiene que Sí. correr porque no cabía nadie en ese palco, porque estaban la Reina y las dos princesas. Y Claro. en ese clima, que era un clima en la plaza de una tensión brutal, Claro, de grito. eso- Claro. Porque entre la derecha Es peronista, terrible. la burocracia y la gente de la burocracia y el ala con los montoneros, Montoneros, y claro. toda la izquierda, la Juventud Trabajadora Peronista, recordemos que estábamos en medio del pacto social Claro. y que los obreros de Villa Constitución habían salido a enfrentar el pacto social y habían derrotado a la burocracia oficial del sindicato metalúrgico. El primer villazo. En el Fue primer ese. villazo, que Sí. fue en marzo del 74. Y en abril hacen una gran plenario en Villa Constitución para reforzar ese. Así es. Y juntan a todo el clasismo del país. Va desde Agustín Tosco, Salamanca. los sindicatos combativos, René Salamanca no estaba ahí también. René Salamanca, que Eh, dirigía Les Mata Córdoba, y Mata como yo está Córdoba. desaparecido, era Así es. del PCR. Me Bueno, había parece- estaba lo más graneado del sindicalismo combativo, que enfrentaba a su vez la política oficial de Perón de un pacto social que significaba congelamiento de salarios y los precios se iban desatando. Entonces era un clima de mucha tensión porque empezaba a crujir el pacto social y Perón había intervenido en la provincia de Córdoba. O sea, en la provincia de Córdoba hay un golpe policial de un tal Navarro, que era el jefe de policía, destituyen al gobierno, electo gobierno peronista de Obregón Cano, y se impone un gobierno, se imponía que convocaran nuevas elecciones o que se restituyera el gobierno. No, Perón resuelve no restaurar al gobierno legítimamente electo y pone un interventor. Un interventor y empieza una persecución brutal a los sindicatos combativos. Eso fue en marzo, principio de marzo. A la semana viene el conflicto de Villa Constitución, o sea, es un contragolpe de la clase obrera que golpea a la burocracia sindical metalúrgica y al gobierno Sí. en forma indirecta. Y el 20 de abril se hace este gran plenario en Villa Constitución. En ese plenario, lamentablemente, participó casi toda la izquierda, menos la Juventud Trabajadora Peronista, la que estaba orientada por los montoneros, porque no querían romper con Perón. 20 de abril. El 1 de mayo, Perón no se expulsa de la plaza. 10 días después, 10 días después. Perón no se expulsa de la plaza. En ese 1 de mayo diciéndole, vienen estos imberbes a cuestionar a organizaciones y a dirigentes que vieron caer asesinados sin que todavía haya tronado el escarmiento, dice Perón, lo cual es, López Rega se lo ve en la filmación, véanlo, se pone las manos rojas de aplaudir, y era un grito de aura a los matones de la burocracia sindical que ya estaban organizados, muchos de ellos, en las bandas de la AAA, y nosotros que éramos del Partido Socialista, los trabajadores del PST, una semana después, el 7 de mayo, nuestro compañero, el Indio Fernández, es fusilado con un escopetazo de Itaca cuando iba al trabajo, era un trabajador de la zona norte del Gran Buenos Aires, metalúrgico. Y entonces, y después, 20 días después, vino el ataque a lo que se llamó la masacre de Pacheco, el primer ataque a un local legal de un partido que se había presentado a elecciones. Entonces, ese 1 de mayo condensó, Perón lanzó el grito de guerra, va a tronar el descarmiento. No era solo contra la izquierda peronista, era contra todo aquel que se enfrentase a su política de conciliación de clase y aceptación del pacto social a costa de perder conquista, por ejemplo, salarios congelados, Claro. por 2 años.
Perón va a morir y un año después va a haber la gran... no hay 1 de mayo, porque el 1 de mayo oficial es malísimo, porque está el país en medio de una crisis brutal que va a terminar en la lucha del Rodrigazo y el enfrentamiento con el gobierno de Isabel, pero eso es parte de otra historia. Claro. El último 1 de mayo de Perón, Perón se enfrenta al ala izquierda de su movimiento y a todos los sectores combativos del movimiento obrero. Así termina esa fiesta. ¿Y qué decía el cartel de Plaza de Mayo? Que estaba prohibido ir con banderas partidarias o sectoriales, porque ya la tensión se veía. Claro. Fiesta del trabajo y de la unidad nacional. Esa es la gran pancarta que cruza toda Plaza de Mayo. No fue fiesta y ni fue unidad nacional, porque ese día terminaron a las pedradas claro. y a los Los palazos. montoneros se retiraron de la plaza ese día. Efectivamente. Dejaron la plaza por la mitad porque tenían una movilización enorme. Efectivamente. Y ahí esa ruptura, bueno, empieza una crisis en el país que solo la va a cerrar en forma violenta, sangrienta, la dictadura militar. Esa es un poco la historia. Y bueno, y hoy ya es otro tema que me parece que... Hoy ya no hay ningún presidente peronista de Menem que hable en los 1 de mayo. Eso no hicieron más. Ni actos centrales. Ni los sindicatos hacen. Ni los sindicatos hacen actos. Prácticamente han hecho muy pocos sindicatos y muy pocas veces la Secretaría de Actos los 1 de mayo. Sí. Eso ha quedado, en general, quedó en manos de la izquierda, la reivindicación de un 1 de mayo como histórico. Claro, así es. Claro. Bueno, Katy. No, me quedé pensando en esto que planteaba Titín. No sabía lo de las reinas, porque una de las cosas, estudiando un poco el surgimiento de la clase obrera argentina y sus organizaciones, una de las cosas más particulares que tenía también ese surgimiento con sus reclamos era la cuestión del no al trabajo infantil, por ejemplo, y las jornadas de 8 horas, y también una reivindicación de igual trabajo, igual salario, incluso para las mujeres, que hasta el día de hoy lo seguimos padeciendo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso fue cambiado por una reina en el peronismo, lo que plantea, por todo esto que plantea Titín, la lógica del peronismo es una conciliación entre el capital y el trabajo. Entonces, la pregunta yo para terminar, ¿el peronismo puede representar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras? No, el peronismo no lo puede representar porque el peronismo representa los intereses de los sectores patronales. Los sectores patronales también están divididos, por eso el golpe del 55 se lo dan sectores patronales, se lo da el imperialismo y los sectores más concentrados de la oligarquía. Sin embargo, lo apoyaban sectores de la burguesía nacional, que son los que lo van a traer en el 73, esta vez también con el apoyo de la Iglesia y del imperialismo. El peronismo se ha demostrado con Menem y con todos los gobiernos que es, con Menem directamente, defensor a ultranza de los sectores más proimperialistas y la penetración del imperialismo en nuestro país. Aquel carácter que tuvo en su origen el peronismo de un cierto enfrentamiento con el imperialismo yanqui que quería dominar América Latina, esa etapa ya pasó. Cuando el kirchnerismo negocia y le entrega YPF a Chevron para explotar Vaca Muerta, cuando le pagamos $5.000 millones con Kicillof, ministro de Economía, para a Repsol, que había vaciado YPF, cuando le pagamos a los fondos buitres, cuando le pagamos a los más concentrados de los capitales imperialistas del mundo, cuando le queremos seguir entregando nuestras riquezas como el litio y tantas otras riquezas, claro, se demuestra que ya no es un movimiento nacionalista burgués, ya ha perdido ese carácter, claro, de movimiento nacionalista burgués y por lo tanto tampoco es un movimiento laborista que respondan a los trabajadores, lo está demostrando ahora. Firma con las patronales reducción salarial. Las patronales, el gobierno y la CGT firman reducción salarial. ¿Contra quién? Contra los trabajadores. Y se niegan a discutir un impuesto a las altas ganancias, al 1% de la población, que son los ultramillonarios, menos del 1%, el 0,3% sería que le involucrarían con este proyecto que tenemos desde las bancas del Frente de Izquierda, con Nicolás del Caño y Romina del Pla, de que se le imponga un impuesto
a la grande fortuna. El peronismo no lo quiere votar, no lo va a votar. El peronismo no representa los intereses de los trabajadores, sino representa los intereses de los sectores capitalistas que tienen algunos pequeños roces, pero que en última instancia aceptan mansamente la dominación imperialista sobre nuestro país. Muy bien, claramente. Bueno, Bueno, gracias Carlos por la visita. Esperamos tenerte de vuelta por acá. Me decías que querías volver. Quiero volver y cuando vuelva les voy a contar algo más sobre este señor Ivanisevic, que fue el que hizo la letra. No, contá, pero ya terminamos. Contá. No le quiero leer quién era ese hombre Ivanisevic. Sí, ¿Qué sí. escribió? En junio del 75 están estas huelgas enormes, que son las huelgas que enfrentan el Rodrigazo, todo el país paralizado, superando a la burocracia sindical. Y este señor ministro de Educación dice lo siguiente: al hablar de la escuela repetimos siempre la escuela es la prolongación del hogar. Los maestros prolongan y completan la tutela maternal. ¿Puede una madre declararse en huelga? La huelga de madres solo cabe en la imaginación de los perturbados, de los delirantes, de los drogadictos, de los psicópatas que perdieron la razón. Se nace madre, se nace maestra, como se nace poeta o se nace santo. Es un don superior que Dios otorga a los elegidos. Capusotto se quedó corto Sí. con hippie, hipa y todas. Con Mickey Vainilla, se quedó corto con Mickey Vainilla. Capaz que se inspiró en el que escribió esta letra del Oda al Trabajo. Sí. Bueno, listo, ya terminó la entrevista, Titín. Nos vemos la próxima. Titín. Muchas gracias por venir. No, gracias a Muchas ustedes gracias, la verdad, muy bueno.